a guardar. Ok, entonces la primera pregunta del día es cómo actualizarlo. Para eso busquen Anaconda Navigator. Ven, esta barra de búsqueda también se le conoce como Cortana. Busquen Anaconda Navigator y les va a abrir la opción de... Les va a abrir como la interfaz gráfica donde podemos controlar todos los paquetes de Anaconda, incluyendo los programas. Generalmente tarda un momento en abrirse, pero deben ser unos 30 segundos. Pues seguramente nos va a pedir que cerremos los demás programas para poder actualizar el Spider y aquí está. Entonces, desde aquí vamos a poder actualizar. No me deja picarle, no sé por qué. Interesante. No me deja... se trabó. Ok. No sé por qué está trabado. Muriendo en Electra 2. Ok. No sé por qué se trabó Anaconda. Vamos a darle unos segundos a ver si reacciona. Supongo que está buscando la actualización de paquetes. No sé si salió una nueva versión de Anaconda. Anaconda no, no tiene las versiones más actuales. Digamos que es como... Está pensado para desarrollo. En la mayoría de los programas hay como dos versiones. Una versión donde puedes trabajar, que es como la versión estable, y la versión con todas las características más nuevas, que es la versión de desarrollo. Entonces, Anaconda suele llevar unos meses de retraso con respecto a las versiones más modernas de los diferentes paquetes y programas. Entonces, no sé si en estos días del jueves para acá sale una nueva versión. Podemos checarlo. O no sé exactamente porque, por lo menos una nueva versión de Spider sí salió porque cuando abrí Spider me marcó que había una nueva versión disponible. Se murió. Igual y soy muy desesperado, pero no me gusta que se quede trabado de esa manera. Ok. Entonces vamos a abrir el Anaconda Navigator. Aunque a pesar de que me marcó que debíamos actualizarlo, me dejó abrirlo sin problemas. Entonces, si no, para que no perdamos la clase del día de hoy, vamos a correrlo con la versión anterior. ¿O tú ya trataste de actualizar, Sí Frida? lo traté, pero no me salió muy bien, entonces no lo actualicé. Y preferí esperarme porque luego me pedía como permisos y que no la vaya a regar. Ok. Entonces, sí nos está diciendo que va a actualizar. Si te das cuenta, nos está pidiendo actualizar Jupyter Lab con una flechita hacia arriba y la versión a la que quiere actualizar. También Notebook, Qt Console y Spider. Entonces esos son los 4 programas que se actualizaron de la semana pasada a hoy. Entonces, normalmente si el Anaconda no se traba, solo habría que picar aquí en la flechita de actualizar y se debería actualizar. Pero, aquí está. Ujú. Ya. Entonces le picamos en el engrane y le ponemos en Update Applications, actualizar aplicaciones si lo tienes en español. Y los va a descargar y las va a instalar en un momento. Entonces así es como se haría. No sé por qué está tan inestable. No me había pasado. Sí me había pasado que se trabara más de una vez, pero no me había pasado que estuviera tan lento. Especialmente en mi máquina. Mi máquina es bastante nueva. Entonces se me hizo extraño. En lo que se actualiza, vamos a darle unos 5 minutos. ¿Hay alguna otra duda? ¿No?
¿Nadie? Multiple errors encounter. No sé exactamente qué es lo que está pasando, pero pues obviamente no está actualizándose de manera correcta. Entonces, pues creo que vamos a dejarlo así. No vamos a actualizarlo el día de hoy. Esto sí es una recomendación que yo personalmente les doy, es una vez que tengan ¿cómo decirlo? Un entorno de desarrollo, precisamente por eso le dicen environments aquí, traten de programar en ese entorno, con el mismo código, con el mismo editor gráfico, con el mismo editor de texto, con la misma versión de Python, y solo actualicen cuando sea explícitamente necesario. Entonces, y esto no solo tiene que ver con Python, esto tiene que ver mucho con cómo trabajan. Por ejemplo, nosotros trabajamos con varios softwares para el desarrollo de nuevos materiales en el grupo de trabajo, y una de las reglas escritas es que deben trabajar siempre con la misma versión. Entonces, eso hace que ya que estén en un ambiente de trabajo, empiezan a tener ustedes ciclos muy largos de trabajo con la misma versión del software. De hecho, es normal, por ejemplo, que nosotros nos quedemos con la misma versión de Office, la misma versión de Origin, la misma versión de Matemática, la misma versión de Material Studio durante un par de años. Y eso también aplica con Python. No les recomiendo que actualicen constantemente sus compiladores o su interpretador en el caso de Python, porque las cosas se van a romper. Conforme van desarrollando nuevas subrutinas, se van haciendo obsoletas rutinas anteriores. Entonces lo único que están haciendo es que sus códigos ya no funcionen de la misma manera. Entonces mi recomendación... ¿se borró Spider? Ya no lo veo. No, acá está. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Quédense con esa versión. Entonces, si ya instalaron una versión de las bibliotecas, si ya instalaron una versión del intérprete de Python, si ya tienen instalado Spider, quédense con esa versión. ¿Cuándo la deben actualizar? Cuando necesiten una opción nueva. Esa es la realidad. Y algo similar se van a encontrar ustedes, los que sean experimentales con el software y los que sean teóricos con la, con la versión de la teoría que ustedes están usando. Siempre hagan todo en la misma versión. Por ejemplo, su tesis, no se va a poder actualizar hoy. Lo checo en la semana ya, si quieres luego me preguntas. Su tesis, todos los cálculos deben correrse con la misma versión de software. ¿Han usado aquí Origin? ¿Alguien de aquí ha usado Origin para analizar datos de laboratorio, de contemporánea o de algún otro laboratorio? ¿Nadie? ¿Nadie ha utilizado Origin Pro? ¿O MATLAB? Chan, chan, chan. ¿Por qué se te quedan todos callados? Yo ocupaba R. R. Ok. No, yo Nosotros, sí. bueno, digo, yo hemos intentado usar Genuplot, pero todavía no nos Wow. sale bien. Ok. Yo sí he usado MATLAB y Origin también. Bueno, aquí les vamos a enseñar a graficar con Matplotlib, que sigue las mismas reglas que MATLAB. Y podemos hacer gráficas. De hecho, hay un Scientific Reports que publicamos el año pasado que las gráficas las hice con Matplotlib. Entonces, se pueden hacer cosas bastante avanzadas con Matplotlib. No, personalmente no me gusta GNUplot. Se me hace muy difícil de usar.
Se me hace poco intuitivo. Esa es la palabra correcta. No se me hace intuitivo y no se me hace agradable. Se me hace como usar VI. ¿Alguien de aquí ha utilizado VI? ¿No? Ni siquiera Sí, los ¿verdad? hackers de Ahora Linux. sé. También se me hizo bien feo GNUplot, pero nos piden que hagamos las gráficas ahí, entonces no tenemos de otra. Pero ya ahí no está tan feo, ¿no? A mí sí me gustaba ahí programar en C. Pero bueno, supongo que igual no es tan sencillo, ¿no? Vamos a ver cuando veamos la parte de graficación, que la veremos al final del segundo bloque. Y luego me dices si está más bonito GNUplot o Matplotlib. Y la verdad es que no he encontrado nada que pueda hacer GNUplot que no se pueda hacer más fácil en Matplotlib. Pero esa es mi interpretación personal, ¿no? O sea, a pesar de que llevo 20 años programando, odio VI. Y la vieja escuela de hackers ama VI. Entonces, ¿qué? Es bueno, es que siempre está en todos lados. Es que es creo por usabilidad. Donde sea encuentras una terminal con VI. Eso es cierto, y esa es la razón por la que tienes que saber VI, pero afortunadamente ya el paradigma está cambiando. Por defecto, el kernel de Linux ya incluye Nano junto con VI. ¿Has usado Nano, Emanuel? Sí, yo la verdad no me acostumbro. Me acostumbro más con PIN, de hecho. Es un poquito menos tedioso que VI. Ya. Aquí la cosa es, tienes que usar lo que esté en todos lados, ¿no? Y durante 25 o 26 años, VI era el editor de texto que estaba en Linux por defecto. Entonces, no importaba qué Linux tuvieras, no importaba qué tan viejo fuera, ahí estaba VI. Pero es horriblemente feo. No es nada intuitivo. Si tú pones una persona enfrente sin nunca haber usado VI y le dices que haga algo, como escribir hola, el 90% no va a saber escribir hola. ¿Estás de acuerdo? Sí, hasta que tendrías que ponerle una palabra que contenga una I para que pudiera empezar a ver que escribe algo. Ujú. Entonces, sí, a veces tienes que saber cosas pues, porque ahí están, ¿no? Afortunadamente la gente está emigrando a Nano y creo que cualquier persona que use Nano puede escribir en él. Oiga, profe, y hablando de ¿Qué pasó? Matplotlib, yo vi a alguien en Twitter que hacía cosas de Pokémon y los analizaba con con eso de Python. Estaba bastante interesante. Luego les comparto la página. Ok. Empezó como una broma. Va la historia rápida. Uno de los días que yo no pude llegar a la clase en física el año pasado, bueno, antes de la pandemia, y estaban los ayudantes. Y tanto Brandon como Diego les gusta Pokémon. Entonces la gente que realmente juega Pokémon, cuando les dicen a ustedes Pokémon, ustedes creen que es un juego para niños, ¿no? O sea, de 8 a 10 años. De hecho, Nintendo lo vende así. Pero resulta que no, es en serio, lo vende como un juego de 8 a 10 años. Que te guste a ti y a mí es diferente. La gente que realmente juega de manera competitiva, hay torneos nacionales, internacionales, mundiales de Pokémon y se entregan premios de mucho dinero como en muchos videojuegos. Está tan clavada que existen fórmulas bastante complejas, no difíciles, sino complejas, para calcular los daños, los efectos, los estatus. Y hay gente que está tan clavada que literalmente tiene calculadoras al lado, calculando si van a ganar o no la pelea en base a cuánto daño le van a hacer al enemigo. Y hay veces que hay gente que me ha tocado ver gente tan clavada que incluso te pueden decir cuánto daño le va a hacer un ataque de un Pokémon a otro. Es si numéricamente te dicen el valor exacto antes de que la pelea empiece. Entonces, a nivel de competitivo es súper clavado. Entonces, el buen Brandon, como broma, les puso precisamente que calcularan cuánto daño iba a hacer un ataque.
Y resulta que si ustedes se meten a Wikipedia, pues están las fórmulas exactamente con el que el videojuego calcula el daño y vienen los valores de ataque, de defensa. Entonces, es mucho más complejo y muchísimo más serio que muchos otros juegos que supuestamente son más serios. Entonces, por eso les ponemos luego el de que, como ejercicio, que hagan una calculadora de daños de ataque. Ok. Bueno, pues hoy vamos a empezar con listas, ¿no? Entonces, antes que nada, ¿ya quedó claro que es una variable? Vamos a poner rápido en el pizarrón. ¿Sí se está viendo el pizarrón? Ey, Ok. Entonces, imagínense que ustedes tienen una variable, digamos X. Entonces, ¿cuál sería el código para asignarle un valor a X? Por ejemplo, X igual a 5. ¿Qué tendría yo que poner? 5. Pues aquí simplemente pongo el valor, ¿no? X igual a 5. ¿Hasta aquí está todo claro? Sí, está Sí, claro más o sí. menos cómo funcionan. ¿Qué tipos de variables teníamos? Numéricas y alfabéticas. Bueno, en realidad vimos 5, ¿no? Enteros, reales, complejos, que estrictamente son diferentes a pesar de que pueden tener el mismo valor. Por ejemplo, entero, el valor sería 5, ¿no? El valor real de 5 para la computadora es 5.0 y el valor complejo de 5 para la computadora es 5.0 más 0.0J, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, estos tres valores son diferentes. Para nosotros, en la vida real, estos tres valores valen lo mismo, ¿no? O sea, es 5, 5.0 y 5.0 más 0i es exactamente el mismo número, ¿no? Resulta que para la computadora no. Y vamos a explicar rápidamente por qué. Digamos que cuando ustedes quieren guardar un valor, ustedes tienen que reservar una cajita en la memoria RAM. Entonces, imagínense que esto es rápidamente, que esta es toda la memoria RAM del sistema. Y entonces ustedes llegan y le apartan un cachito de la memoria RAM y van a decir, a este cachito le vamos a poner una etiqueta, la etiqueta de X. Y entonces, en este lugar, yo puedo llegar y guardar el valor de 5. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay dudas con esto? No. Entonces resulta que guardar el valor de 5 puntos, de 5, el valor entero de 5, requiere mucha menos información que guardar el valor de 5.0. ¿Alguien sabe por qué? Es que el 5.0 ya es como un flotante y usaba como toda una representación diferente usando unos y ceros, ¿no? Exactamente. Entonces, para guardar 5.0, en realidad tenemos que guardar 16 valores si es real, 32 si es doble precisión, 64 si es cuádruple precisión. Entonces tenemos que guardar en realidad 15 cifras decimales. 15 más aparte 3 cifras de exponente, ¿no? De hecho sería la 000. Perdón. Entonces, estrictamente hablando, aquí solo necesitamos guardar el valor de 5, pero aquí necesitamos guardar 16 cifras, 5.35
Y dejen cierro tantito la imagen. Y 5 por 10 a la 0, 0, 0. Entonces, realmente estoy guardando mucha más información en los reales. Entonces, yo necesito mucho más espacio en la memoria RAM para guardar 5.0 que para guardar 5. Y de hecho, necesito el doble para guardar un complejo. Necesito guardar el 5.0 más al 0.0i, ¿no? Entonces, resulta que físicamente no es lo mismo. Para la computadora son dos cantidades completamente diferentes. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Pueden detenerme cuando quieran, si no, me sigo. Entonces, ok. Entonces, vimos, más o menos esta es la idea de una variable. Ustedes van a reservar un espacio en la memoria RAM y ese espacio, pues le van a asignar el valor que ustedes quieran. Existen esencialmente, en el curso vamos a estar trabajando por lo menos con 5, que son enteros, integers, reales o de punto flotante, como bien dijo su compañero. ¿Quién fue el que lo dijo? Me quiero ir aprendiendo sus nombres. Los complejos, los booleanos y las variables de texto, ¿no? Entonces, todo el curso vamos a estar trabajando con estas 5 variables. Y estas 5 variables se pueden definir básicamente en todos los lenguajes. Las variables de texto. ¿Ok? Entonces, resulta que a lo largo del curso y a lo largo de su vida de programación, muchas veces va a ser útil o necesario guardar no un valor en una variable, sino guardar múltiples valores. ¿A alguien se le ocurre cuando quisiéramos guardar múltiples valores en la misma variable? ¿Nadie? Como las calificaciones. Podría ser, sí. Algo más como de física. O sea, la idea es que piensen como en física qué cantidades requieren guardar múltiples valores. Las matrices. Las matrices son un ejemplo. En general, casi cualquier vector, por ejemplo, la posición, pues está compuesta por la posición en X, la posición en Y y la posición en Z, ¿no? Si estamos en 3 dimensiones. O el momento. También, pues es PX, PY y PZ, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes tuvieran una función f de t, pues ustedes podrían representarlos tal vez como una lista de valores, ¿no? Para 0, 1, 2, 3. Ustedes podrían ir guardando el valor de la función como una lista de pares de valores, ¿no? Que quieren después graficar en Matplotlib o en GNUplot. Entonces, nos vamos a ir encontrando con que muchas veces a una misma variable le podemos asignar una serie de valores. Y para esas funciones nos va a ser útil el utilizar una lista. ¿Alguien de aquí ya sabe cómo usar una lista? ¿No? Yo más o menos. Ok. Muy bien. Lo primero sería ver cómo declaramos una lista, ¿no? Hay esencialmente 2 maneras de crear una lista. Vamos a ver a lo largo del curso más, pero ahorita vamos a ver 2. La primera de ellas sería declararla como una lista vacía. Por ejemplo, una lista llamada nombres la podemos declarar con los paréntesis cuadrados. Yo les digo corchetes. ¿Qué nombre utilizan ustedes?
También corchetes. Muy bien. Qué bueno, hay que definir cómo le vamos a decir. Sí, paréntesis cuadrado. El paréntesis cuadrado creo que es bastante indicativo. El nombre oficial, según la RAE, hasta que la RAE lo cambie, es corchete. Pero cada vez que doy el curso y le digo a alguien que utilice unos corchetes, a veces me escriben algo así. ¿Cómo se llaman esos? Llaves. Esos son llaves, muy bien. Pero curiosamente mucha gente me llega y me dice que las llaves son corchetes. Y no creo que sea porque sean tontos, más bien creo que porque así se los enseñaron, ¿no? Entonces, para mí y para la RAE, el paréntesis cuadrado es corchete. Entonces, cuando nosotros definimos de esta manera un arreglo, lo que va a hacer es, me va a asignar, me va a reservar en memoria RAM una zona donde yo voy a poder ir guardando valores. ¿Qué valores tiene ahorita en este momento la variable nombres? Ni uno, ¿no? No tiene ninguno, ¿no? Entonces vámonos rápido al código, vamos a ver qué hace. Y vamos a guardar este archivo como listas. Entonces vamos a irlo guardando como listas. Entonces vamos a poner uno que sea lista 1 igual a corchetes. Y para ir haciendo el debugging, para ir viendo qué es lo que está haciendo el código, siempre es bueno ir poniendo un print. Entonces vamos a poner que nos imprima lo que está guardado en lista, ¿no? Y lo corremos. Ah, claro. Lista 1. Ok. Está muy bien, Andrés. Entonces, cuando ustedes corren lista 1, ¿sí están viendo Spider? ¿Sí se ve? Sí. Entonces, cuando corremos lista 1, lo que nos imprime en pantalla es la lista vacía, ¿no? Como bien dijeron, no hay ningún valor dentro de lista. Entonces, vamos a generar esto de aquí. Creamos una lista vacía con nombre lista 1, ¿no? Eso es lo que crea esta línea de código. Entonces, esta es mi primera manera de crear una lista. Simplemente crear una variable llamada lista 1 y esa variable simplemente va a ser un arreglo, una lista de diferentes valores que le puedo ir añadiendo. Ahorita vamos a ver cómo se añaden. La otra es crear una lista con valores predefinidos. Entonces, para eso vamos a crear la lista de nombres. Y vamos a ponerle, hablando de las llaves, algunos nombres. ¿Qué les parece si ponemos a Pedro, a Juan? ¿Qué otro nombre se les ocurre? Marcos, Alejandro. Los apóstoles. Bueno, no conozco un apóstol Alejandro, ¿no? No, en realidad estoy poniendo como nombres comunes que tienen la mayoría de los alumnos. Entonces, ¿cuál es el nombre más común de México? José. No, ya de ser como Kevin o Brian o algo así, ¿no? Dylan. Bueno, siempre les hago esa pregunta y la respuesta no ha cambiado en los últimos 10 años. Igual y ya pronto cambia. La respuesta era Juan Hernández Hernández. Monterrey Guiñac. Muy bien. No, la respuesta creo que sigue siendo Juan Hernández Hernández. Es
Esperemos que nunca sea Kevin y Brian, porque todavía quiero conservar mi cartera. Como chiste, bueno, eso fue un chiste, ¿no? No sé, tengo un alumno Kevin en la maestría y estaba viendo esto, entonces no quiero que se sienta mal. ¿Saben de dónde viene el Kevin y el Brian, no? ¿No, nadie? De los Backstreet Boys. Órale. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie lo vio? No sé, de canciones de reggaetón. Ya nos pusimos muy racistas. Resulta que en los 90 hubo una serie llamada Beverly Hills 90210. ¿Sí la llegaron a escuchar? ¿O es ya prehistoria para ustedes? Ah, sí, sí, lo alcancé a escuchar todavía. Entonces resulta que los protagonistas de esa serie eran Kevin y Brian, y sus novias eran Beverly y Jennifer. Y digamos que la generación que en ese momento era adolescente, pues ahorita tiene 45, 50 años, tiene hijos de 20 años. ¿Y cómo creen que le pusieron a sus hijos? Le empezaron a poner Kevin y Brian y Jennifer y Brittany. Pero bueno. Entonces, vamos a imprimir la lista de nombres, que es Pedro, Juan, Marcos, Alejandro, Kevin. Que pues simplemente es imprimir lo que acabo de escribir arriba, ¿no? No tiene gran chiste. Entonces, ¿qué les parece si en vez de imprimir toda la lista quisiéramos imprimir solo un valor? ¿Cómo le haríamos? Bueno, pues hay varias formas, ¿no? Ajá. Una sería como indexar la lista. Eso es lo La otra, bonito. la otra buscarlo. Eso es lo bonito, mi querida Frida. Ahí se ve que programas en otro lenguaje que no es Python. Había Resulta, una forma que creo que era con corchetes, ¿no? Ponerle el número del elemento que quieres. ajá, Algo así, ¿no? muy bien. Entonces, resulta, mi querida Frida, y para los que están programando en otro lenguaje, que en la mayoría de los lenguajes por defecto no están indexados los valores de la lista. ¿Qué quiere decir que eso? Que no están ordenados. Puedes acceder a todos ellos, pero no tienen un orden en específico. En Python, y de hecho lo hereda Jupyter y lo hereda C++ a partir de la edición 2013, me parece, las listas ya están indexadas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lista, que es un arreglo de valores ordenados. Es decir, primero me va a guardar en la memoria Pedro en el primer valor de la lista, luego me va a guardar Juan en el segundo, luego me va a guardar Marcos en el tercero, luego me va a guardar Alejandro en el cuarto y al final Kevin en el quinto. Entonces, si yo quiero accesar el primer valor, al lado del valor del nombre de la lista, que en este caso es nombres, debo abrir unos paréntesis cuadrados, unos corchetes, e indicarle cuál es el índice que yo quiero acceder, como bien dijeron Frida y Víctor. Entonces, y como ya les dijo Brandon Emanuel la clase pasada, el primer valor del índice es el 0. Entonces, vamos a ponerlo ahí para que lo tengan. El índice del primer valor es 0. Entonces, si yo corro el programa, me va a imprimir Pedro, que es el primer valor de la lista, ¿no? Y si yo quisiera el segundo, ¿cómo le haríamos? Pues en lugar de ponerle 0, le pondríamos 1. Uno. Muy bien.
y el segundo valor era Juan, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí queda claro cómo se crea una lista y cómo se va accesando cada uno de los valores de la lista. Sí, perfecto. Sí. Sí. ¿Qué pasa si quisieran acceder al último valor? Ay, no me acuerdo. Pues igual, ¿no? Ponemos el número que le corresponde. Puedes poner -1. Sí, Excelente. Exactamente. Resulta que muchas veces en el curso vamos a querer acceder al último valor de la lista. Hay dos maneras de saber cuál es el último valor. La primera de ellas es que ustedes se sepan cuál es la longitud. ¿Cuál es la longitud de la lista? ¿Qué es? El último valor es 5, ¿no? Pero tendríamos Dice que ahí- poner 4. Sí, pero para Muy saber bien. cuál es la longitud de ahí, ¿qué se tiene que poner? Un comando como long. Size. No, es con 6. Con size. Perdón, lo escribí en C. Pequeño error mío. Entonces, si no me recuerdo, size, el comando size, nos regresa el tamaño de la lista o del arreglo. ¿No era len? Sí, tienes razón, size sí es en C. Es len para que Ajá, te dé. es len, tienes razón. Perdón, lo tengo mezclado. Sí, ya apareció como palabra clave. Len regresa el tamaño de la lista cuando veamos arreglos, matrices, tensores, que va a ser en el bloque que sigue. Len nos regresa el tamaño de la matriz. Por ejemplo, si es una matriz de 3x3, nos regresa a 3,3. Si en este caso es una lista, entonces las listas son vectores, tienen una sola dimensión. Entonces nos va a regresar la cardinalidad de la lista, cuántos valores tiene. Entonces, nada más para corroborarlo, que nos imprima n. Y como bien dijo su compañero, tenemos que hacer n-1, porque el índice de la lista va desde 0 hasta n-1, donde n es el tamaño de la lista. ¿No? Entonces, vamos a comentar los prints para no irnos saturando. Pero bueno, el tamaño de la lista es 5 y para imprimir el último tenemos que hacer n-1, que es 4, ¿no? Pero... Perdón, profesor, una duda. ¿Qué pasó? El n más 1 es porque se toma, o sea, desde 0, ¿no? 0 es 1, luego 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Ok, gracias. Pero, si no me recuerdo, fue Jaime. ¿Sí fuiste tú? Sí fui yo. En vez de calcular el tamaño de la lista y restarle -1, podemos hacerlo de una manera más sencilla. Para ello, podemos acceder al último valor de la lista utilizando un índice negativo. Si ustedes ponen nombres -1, lo que les va a hacer es imprimirles exactamente el último valor. Kevin. ¿Ok? ¿Sí lo ven aquí? Entonces, en vez de calcular el tamaño de la lista y utilizar el valor del tamaño de la lista -1, simplemente ustedes pueden poner -1. Y Python automáticamente va a entender que ustedes quieren el último valor de la lista. Y si quisieran imprimir el penúltimo, -2. ¿-2? -2. muy bien, podemos utilizar -2. Esto va a ser de mucha utilidad cuando estemos resolviendo algoritmos numéricos, porque muchos algoritmos dependen del último, penúltimo y antepenúltimo valor
que tenga X. Entonces, muchas veces va a ser más fácil simplemente poner -1 y -2 que estar poniendo n-1 o n-2 y tener que estar calculando la longitud de la lista. ¿Ok? Nada más para confirmar que funciona. Kevin es el último y Alejandro es el penúltimo, ¿no? Muy bien. Entonces, este va a ser el programa de listas 1. Vamos a hacer listas 2. Ok. Veo que todos tienen perritas. Muy bien. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Sí entienden cómo acceder a los diferentes valores de la lista? ¿Cómo se crean los valores? ¿Cómo se crea una lista? ¿Cómo vacía? ¿Cómo se crea una lista con valores? ¿Y cómo se accede a ellos? ¿Sí o no? Sí, prof. Sí. Ok. Sí, todo bien, prof. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se añaden y cómo se eliminan valores a las listas. Entonces, vamos a añadir un valor. Entonces, el que casi siempre vamos a estar utilizando, o el que yo más utilizo para añadir valores a una lista, tanto en Python como en C, es el comando de append. ¿Qué significa append? Perdón, profesor, no entendí. ¿Para qué nos sirve? Append va a añadir un valor a la lista al final de la lista. Ah, ok. Vamos a añadirle un valor más. ¿Qué valor quieren que agreguemos? ¿Sí se escribe bien Brian así? No sé cómo se escriba Brian en México. Brian. Bueno, pero eso está bien escrito. ¿Cómo lo escriben en México? Esa es la diferencia. Muy bien, vamos a escribirlo como Brian. ¿Por qué no usamos Isaías y nos evitamos tantos problemas? Sí, ya nos evitamos. No, porque luego marca error. Jesús. No sé. Mi cuñado se llama Jesús, entonces, y está aquí al lado, entonces por eso le puse Jesús. Entonces, vamos a ver qué hace antes y después, ¿no? Se está viendo muy religioso eso. Ya sé, uno que no es de la Biblia. Otro alumno de la maestría, ahí por si nos está viendo. Entonces, vamos a poner listas 2. Y la vamos a correr. Entonces, append lo que está haciendo es añadir a Edwin al final de la lista. Es decir, añade elementos. En este caso, pues, es una lista de nombres. Por eso les pregunté, ¿qué significa append? Ah, ya. ¿Han escuchado el nombre de append? No. ¿No? ¿Nadie? No. Chon, ok. ¿Como el de apéndice? Exactamente. Es lo que se añade al final de los artículos, de los libros, de sus tesis. Y literalmente append en inglés significa añadir al final. Entonces, literalmente, append hace lo que su nombre dice, añade al final de la lista. ¿Ok? Pero ustedes no siempre quieren añadir al final de la lista. Tal vez ustedes quieren añadirse al principio o quieren añadirse en medio. Entonces, para añadir valores en un lugar arbitrario,
vamos a utilizar insert. ¿Qué significa insert? Insertar. Muy bien, por esa razón Python es muy sencillo. Las cosas hacen lo que su nombre en inglés dice que hacen. Insert, inserta en la lista. Pero me está pidiendo dos parámetros. Aquí lo pueden ver en la ayuda, ¿no? El primero es el índice donde vamos a insertar y el segundo es el objeto que voy a insertar. Entonces, por ejemplo, para insertar al inicio de la lista, ¿en qué valor le pondrían? 0. 0. Y aquí vamos a ponerle otro nombre. No sé, ¿quién habló? John. Vamos a agregar a John ahí. ¿Sí te llamas John o te llamas Jonathan? Solo John. Wow. Muy bien. Entonces, vamos a agregar a John a la lista. ¿Y dónde es que lo pusimos que se insertara? Pues en el índice 0, ¿no? Y aquí vemos que se agregó justamente al inicio de la lista. Pero también podemos añadir al en medio, por ejemplo. ¿Quién vamos a agregar? A Jaime. Vamos a insertar a Jaime en el lugar 3. Y pues que nos lo muestre para que veamos que sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, puse a Jaime en el lugar 3. ¿Está en el lugar 3? Sí. No, sería el 4, ¿no? Está en el lugar 4, ¿no? Porque el lugar 3 es en realidad el cuarto índice, ¿no? John es 0, Pedro es 1, Juan es 2, Jaime es 3. Pero pues es el cuarto porque se empieza a indexar en el 0, ¿no? Entonces, hasta aquí declara claro cómo añadir cosas a la lista. Estas son como las dos opciones que tenemos. ¿Sí o no? Entonces siempre primero el lugar al donde lo quiero añadir y ya el nombre después. Sí. Hay una tercera forma. Y ahorita la vamos a ver. La tercera forma es cuando ustedes tienen dos arreglos y quieren añadir los valores de un arreglo al otro. Entonces, vamos a poner a Frida y Fernanda, porque es la única niña que estaba. Ah, no, también está Montserrat. Vamos a poner a Montserrat. Gracias, profe. Muy bien. Eran las únicas dos niñas que me aparecían en los primeros 10. ¿Cómo añadirían ustedes estos dos nombres? ¿Cómo le añadirían? ¿Qué creen que pase si yo pongo numbers.append? Append los añadiría al final, ¿no? Para añadirlos, yo pienso que podrías poner primero el lugar donde vas a quererlos, luego coma, entre paréntesis los dos nombres. No sé si eso funcione. Ok, ahorita lo hacemos. ¿Qué creen que pase ahorita que yo haga esto? ¿Qué creen que haga este código? Pues va a agregar a otros, o sea, va a agregar a Frida y a Montserrat al final, ¿no? A esos dos. Ok, eso es lo que esperaríamos que hiciera. Pero hay un problema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí ven la última línea acá abajo? Metió una lista dentro de una lista. Exactamente. Si ustedes le ponen simplemente append de una lista en otra lista, lo que va a hacer es va a guardar la lista dentro de la otra lista. Es decir, si ustedes tratan de acceder a Frida y a Montserrat, les va a marcar un error en el indexado o simplemente les va a imprimir ambos valores. Resulta que cuando ustedes quieren añadir listas, como es en este caso,
Aquí lo que hace es añade una lista dentro de otra lista. Esto nos va a ser útil para crear matrices, pero no necesariamente es lo que queremos aquí. Aquí queremos solo una lista. Entonces, esto de aquí está esencialmente mal. Cuando ustedes quieren añadir dos vectores, perdón, añadir dos listas, lo que deben hacer es numbers.extend y entonces en extend ponemos la otra lista. Y entonces, cuando le ponemos extend, sí nos va a añadir los nombres como valores accesibles. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta que ahora ya no la puso como una lista dentro de otra lista? ¿Sí o no? Sí. Lo mismo iba a pasar con insert. Si nosotros poníamos numbers.insert y poníamos el índice, no sé, 5, otros nombres, lo que va a hacer es que nos va a guardar en el índice 5 toda la lista de otros nombres. ¿Ok? Y eso no necesariamente es lo que nosotros queremos. A veces sí va a ser lo que nosotros queramos, pero en este caso en particular no. ¿Ok, mi querido Fabián? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien. Vamos a crear otra lista para ver cómo se borra, ¿no? Entonces, vamos a crear listas 3.py. Vamos a crear una lista de números reales, ¿no? Que sea 2, 3.0, 5, 6, 9, menos 1. Ok, ahí está. No es una lista ordenada, solo es una lista de valores numéricos. Y vamos a tratar de borrar valores de esta lista, ¿no? Vamos a ponerle 2, 2 para que vean más o menos qué pasa, ¿no? Tal vez ahorita veamos, ¿no? Entonces, creamos una lista de números. ¿Ok? Y supongamos que queremos borrar. ¿Cómo creen que borramos en Python? ¿Cómo creen? Con clear. Con clear. Ok. Vamos a darle clear. Clear es una manera de borrar cosas de una lista. ¿Qué creen que hace clear? Pues ahí está, ¿no? Clear borra todo el arreglo. Aquí teníamos nuestro arreglo, ¿no? Y cuando le dimos clear, se borró. Entonces, clear borra todos los valores de la lista. Pero eso no es lo que quiero. Para que no se me borre, vamos a ponerle B. Entonces, clear borra todos los valores de la lista. Yo, por ejemplo, puedo copiar listas, ¿no?
Aquí copiamos la lista A, la lista y todos los valores de la lista en B. Entonces ahora tengo dos copias de la lista completa, ¿no? Una en A y una en B. Y luego, pues para ver una manera de borrarlo, pues le ponemos clear. Clear, a mí particularmente no recuerdo haberlo utilizado nunca en un programa del curso. Pero es bueno que el buen José nos haya dicho que existe. Lo que sí hacemos muy seguido es borrar valores en específico. Para borrar valores en específico hay 3 funciones. 2 de ellas las uso bastante. La tercera rara vez la uso, pero sí la he llegado a usar. Entonces vamos a usar la que a mi muy particular punto de vista es la más útil de esto. Muchas veces vamos a querer borrar un valor en específico de la lista y vamos a querer guardar en otro lado ese valor. Entonces, para hacer exactamente esto, vamos a guardar en la variable extraer el valor del segundo. Bueno, ¿de qué índice quieren? Vamos a ponerle 3. ¿Cuál es el índice 3 de esta lista? El 1 es el 0, el 2 es el 1, el 3 es el 2. El 5 es el que tiene el índice 3, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace pop. ¿Les parece? Y no me dejó. Ah, esa punto copy, claro. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí salió. Para guardar una copia de la lista tenemos que hacer el a.copy, porque si no, le asigna la misma región de la memoria, tanto el valor A como el valor B. Y eso hace que cuando modifiquemos A, también estamos modificando B. Entonces, para que no pase eso, con las listas, tienen que utilizar a.copy para hacer una copia al carbón de la lista y poder modificar A y B de manera independiente. ¿Ok? Ese fue un pequeño error mío. Entonces, para extraer el tercer valor, le ponemos a pop, el índice de lo que queremos extraer. En este caso es el tercero. Entonces es 0, 1, 2, 3. El tercer valor es el 5. Y como podemos ver, me guarda el valor 5 en la variable extraer. Y a la lista le quitó el índice 3. Lo extrajo. Por eso se llama pop. Es como si ustedes tuvieran un arreglo de cajitas y le picaran y se quedaran con la que no se salió. ¿Ok? Esto va a ser muy útil, principalmente cuando estamos haciendo cosas de aleatoriedad entre el capítulo 3, entre el bloque 3 y el bloque 4. Muchas veces ustedes van a tener una lista que ustedes quieren ir extrayendo de manera aleatoria y que no quieren que los valores se repitan. Entonces, para ir haciendo esto, lo que solemos utilizar es precisamente el valor de pop. Con eso vamos extrayendo el índice que nosotros queremos. ¿Qué pasó, Cristian? No te escuché. Nada, profe, es que acabo de ingresar, pero ok. se activó mi micrófono. Ok, no te preocupes. Ok, entonces vamos a ver qué pasa rápido si le ponemos, por ejemplo, a pop sin valores, sin un índice. ¿Qué creen que pasa si hago esto?
¿Qué fue lo que hizo? ¿Nadie? Si no le pasan parámetro a pop, perdón si estaba muy chiquito. Yo creo que va a popear todo, ¿no? Si no le pasan un parámetro, por defecto, al que va a quitar es al último. Entonces, con pop, ustedes literalmente arrancan un valor de la lista y ustedes entre paréntesis tienen que ponerle cuál es el índice de lo que están arrancando. ¿Ok? Si no le ponen nada, por defecto arranca el último valor. ¿Ok? ¿Hay dudas de cómo usar pop? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué pasó, A mí no Cristian? me queda claro. Ajá. No me queda claro, Entonces lo que hace Pop es que extrae todo, nada más quita lo último, ¿o cómo? No. Bueno, es porque acabas de llegar, pero lo repetimos. Pop lo que hace es extraer un valor de la lista. ¿Cuál valor? El del índice que tú le digas. Por ejemplo, aquí le dimos el valor 3 y me extrajo el valor 3 de la lista. El valor 3 de la lista es 5. ¿Ok? Si ustedes no le ponen ningún índice, si no le pasan ningún parámetro a pop, por defecto lo que hace es quitar el último valor de la lista. ¿Ok? Y hay otras dos maneras de borrar valores. Pero por extraer te refieres a que lo quita y la lista ahora es todos los anteriores menos ese. Ajá. Eso es exactamente lo que yo quería que vieran aquí. Cuando le dijimos que quitar el 5, la lista ahora tiene el 1, el 2, el 3. Ya no tiene el 5 y ahora tiene 6, 9, menos 1, 2. ¿Podrías también hacer grandecito ese, por fin? Lo intenté el ¿El otro de día. tamaño? Sí, lo intenté el otro día y no se pudo. Pero ¿podrías quitar varios elementos de la lista? Sí. Con el mismo pop. Sí se podría, pero para hacer eso lo quería hacer yo de otra manera. Eso lo veo un poco más adelante y es con slices. Sí, igual y lo vemos ahorita al final. Ok. Existe otras dos maneras, que es para remover elementos de una lista, que sería remove. Entonces vamos a remover un valor de la lista. Entonces, remove lo que va a hacer es, va a buscar el valor que yo le pase y lo va a quitar de la lista. Entonces, por ejemplo, vamos a quitar -1. Entonces, si yo le doy que quite -1, lo que va a hacer es, va a buscar dentro de la lista el valor -1 y lo va a quitar. Por ejemplo, vamos a copiar rápido la lista de nombres. Y vamos a quitar el valor de... Vamos a quitar... a Alejandro. Entonces lo que va a hacer este código es buscar a Alejandro dentro de la lista y quitármelo. ¿Ok? Y si ven, ya me la imprime sin el valor de Alejandro. Deja ver si lo puedo hacer más grande. Eso era fácil en el otro. Consoles. Dejen buscar rápido si lo puedo quitar.
No sucedí. No, este es el... Y se murió. Ahí está. ¿Y si hay más un valor de... En remove quita todos los valores o se quita el primero o el último? Muy buena pregunta, Diego. ¿Sí, ya sí somos grande? Sí, ya sí somos grande, excelente. Pues por ejemplo, por eso puse 2.0 en la lista A. Entonces vamos a quitar de la lista A vamos a quitar el 2.0. Entonces, A.remove 2.0 y vamos a decir lo que nos lo imprima, ¿no? ¿Qué creen que va a hacer? Antes de que lo corra. ¿Qué se te ocurre, mi querido Diego? Pues yo pensaría que sí quita todos los de ese valor, pero no sé. Hay dos opciones que se me harían lógicas. La primera de ellas es quitar todo. Estoy de acuerdo contigo. La segunda, que es la que va a hacer, es va a buscar en la lista y va a quitar el primero que encuentre. Entonces, si te das cuenta, quitó el primer 2.0 que encontró, pero los otros 2.0 siguen. Si quieres, agregamos otro. Entonces, claro. Antes de eso había quitado el último, ¿no? Ahora sí. Entonces, lo que hace remove es va a buscar en la lista de manera ordenada como están guardados en memoria y va a borrar el primer valor que le pasé que encuentre. Si existen valores repetidos, solo va a borrar el primero. ¿Ok? ¿Sí o no, mi querido Diego? Sí, ya vi. Ok. Gracias. ¿Y si quisieras que quite todos? Si quisieras que quite todos. Creo que tendríamos que poner un while. No sé si existe un código predefinido en la estructura de listas para quitar todos. Profesor, una duda. Por ejemplo, tuviéramos, no sé, 5 valores de este 2.0 y quisiéramos que quitara 3, los 3 primeros o los 3 últimos. ¿Eso se puede? Sí. O sea, ¿tú quieres quitar los primeros 3 de la lista? ¿Te entendí? Pues sí, es como si tuviéramos... Ok. Sí, muchos y quitáramos, no sé, la mitad, los primeros, la primera mitad. Vamos a hacerlo en otra lista, ¿te parece? Vale. Vamos a agregar. Ok. Marco ya se puso. Y vamos a agregar también a Montserrat y a Frida, para que sea más larga. Esto sería listas 4, ¿no? Listas 4. Ok. Entonces, digamos que quieren quitar. Generalmente, como yo le hago para quitar múltiples valores consecutivos, yo no lo hago ni con remove, ni con del, ni con pop. Yo como lo hago es con lo que se conoce como slice, como rebanadas. Entonces, aquí la idea literalmente es, tu lista es un pastel y tú quieres un cachito de la lista.
Entonces, para sacar un cachito de la lista, se utiliza lo que se conoce como slice. Por ejemplo, otros nombres. Y lo que hacemos es agarrar el nombre de la lista y entre corchetes vamos a poner el cacho que yo quiero sacar. Por ejemplo, tú querías sacar del 0 al 3, ¿no? Entonces, los slices son como un conjunto semicerrado. Es cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. ¿Qué significa un conjunto semicerrado? ¿Sí se acuerdan de las clases de álgebra? ¿Qué significa esta notación de conjuntos? O sea, que el inciso A que el índice A sí lo saca, pero el B ya no. Exactamente, vamos a sacar del A al B, pero del B. Vamos a sacar todos los que estén entre A y B, pero el B no lo vamos a agarrar. Entonces, nombres, otros nombres, va a ser una lista con el índice 0, el índice 1, el índice 2, pero no va a tener el índice 3. ¿Ok? Lo corremos. Y entonces nos sacó a Pedro, a Juan y a Marcos. ¿Ok? ¿Cómo quitaríamos, por ejemplo, los primeros 3? Podríamos poner, creo que va con, o sea, 2 puntos y lo que esté después del tercero. O sea, creo que es 3, 2 puntos. O sea, profesor, el 0 significa desde dónde va a empezar a quitar y Desde, el número de elementos. Desde dónde va a empezar a quitar y hasta dónde va a llegar. Ah, ok, perdón, es que tal vez me distraje, no escuché eso. Ok, entonces, muy bien, no vi si fue Diego el que lo dijo o fue Andrés, no alcanza a ver. Lo que hacemos es, por ejemplo, le ponemos que empiece desde el 3 y que agarre todos hasta el final. Si ustedes no ponen un índice después de los 2 puntos, esto lo que indica es, agárrame desde A hasta el final. ¿Ok? Entonces, desde A hasta el final, pues es Alejandro, Kevin, Frida y Montserrat, ¿no? Empezó desde el tercero, que era Alejandro, y se fue hasta el final, que es Montserrat. Y también, por ejemplo, podemos agarrar un cacho intermedio, por ejemplo, quitar los extremos, ¿no? Digamos, empezar en el 2 y terminar en el 5. Agarra desde 2 y, perdón, hasta 5. Entonces, slice central sería nombres 2, 6. Y le ponemos que los imprime. Y entonces nos imprime a Marcos, Alejandro, Kevin y Frida, ¿no? Nos quitó a Montserrat y nos quitó a Pedro y a Juan. ¿Sí? Pregunta para ustedes. ¿Qué significa print nombres 2 puntos? ¿Toda la lista? Muy bien. Muy bien, Diego. A veces, cuando estemos trabajando con arreglos, principalmente cuando estamos haciendo tensores y matrices, a veces vamos a querer agarrar una columna completa de la matriz.
esta es la manera en la que le decimos agárrame toda la columna. ¿Ok? Entonces, por eso es útil poner nombres 2 puntos. Y estrictamente es diferente a poner nombres. Nombres es toda la lista. Nombres 2 puntos es solo esa columna. Una lista en general solo tiene una columna, entonces pues agarra toda la lista. Pero cuando estemos haciendo matrices, vamos a agarrar o todos los renglones o toda la columna. ¿Ok? O todo el renglón o toda la columna. ¿Ok? ¿Sí quedó ahí claro? Lo vamos a repetir cuando veamos matrices, no se preocupen. Hasta aquí quedan dudas de cómo crear, cómo añadir, cómo quitar y cómo agarrar cachos de una lista. ¿Sí o no? Pues nada más porque cuando le dices slide central, Ajá. se supone que el 6 te lo debería dejar fuera de lo que le estás pidiendo, ¿no? Sí, lo dejó fuera, ¿no? Es Montserrat el 6, ¿no? ¿Sí? Pedro es el ¿Y sí lo 0. dejó fuera? Juan es el 1. Marcos es el 2. Alejandro es el 3. Kevin es el 4. Frida es el 5. Montserrat es el 6, ¿no? ¿Y sí dejó fuera a Montserrat? Pues sí, ¿no? Aquí lo tenemos. Sí, ¿no? Oh, sí, cierto. Gracias. Ok. Entonces, solo recuerden que es conjunto abierto. Entonces, el 6 no lo incluye, ¿no? Sí, gracias, profe. Ok. Entonces, ¿para qué va a ser útil las listas? En realidad ya estuvieron trabajando con Brandon en unas listas. ¿Alguien se acuerda de cuándo estuvieron trabajando con listas? ¿Nadie? Alguien escribió en el chat, a ver. ¿Cuándo voy a subir las clases? Ya las subí, ¿no? ¿Ya las pueden ver en el canal de YouTube? Es pregunta. Porque luego me pasa que las pongo privadas. ¿Sí la pueden ver? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, entonces ya las hemos subido. Esta la voy a subir ahorita en la noche. Ok. En muchos códigos, explícitamente en Java, en C, en Jupyter, nos gusta iterar sobre las listas. Entonces, para iterar sobre las listas, utilizamos un for. Entonces, vamos a iterar sobre un nombre en la lista de nombres. ¿Qué creen que va a ser este código? Pues imprime cada nombre de la lista, pero así como en vertical o algo así. Ok, lo que va a hacer es, va a repetir el ciclo for, todo el código que está dentro del ciclo for, lo va a ir repitiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un contador. Los contadores se suelen inicializar en 0, ¿no? ¿Sí les dijo Brandon? Y entonces vamos a decir que nos imprima el número de la lista y el nombre. Y para que el contador vaya aumentando, pues tenemos que hacerle contador más, ¿no? Contador más igual a 1. Entonces lo que va a hacer este código es va a repetir todo lo que esté dentro del ciclo for por cada uno de los nombres de la lista. Y entonces nos imprime el índice de cada uno de ellos, ¿no? Pedro era el 0, 1 es el Juan, Marcos es 2, Alejandro es 3, Kevin es 4, Frida es 5 y Montserrat es 6. ¿Sí queda claro esto?
Lo que yo quiero que vean es que todos los ciclos for en Python, todos los ciclos for, van a iterar sobre una lista. ¿Cómo les enseñó Brandon a hacer los ciclos for? ¿Cómo los vimos? El formato que habíamos utilizado era for i in range n, donde n vamos a decir que es el tamaño de la lista. Entonces, for i in range n, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es el range n? Pues va a poner un rango, ¿no? Primero estás midiendo el tamaño de la lista, después haciendo para todos los elementos en el rango de, por ejemplo, aquí serían 7 elementos, ¿no? Uh-huh. Y vas a ir imprimiendo uno por uno nuevamente. Range lo que hace es me genera una lista de números desde A hasta B de N en N, ¿no? De C en C. Pero si ustedes solo le ponen range N, lo que genera es una lista desde 0 hasta N-1. ¿Se les dijo eso, Brandon? Si no, ahorita lo podemos explicar, porque ya con eso acabaríamos la clase del día de hoy. Entonces, si se dan cuenta, estos dos códigos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Solo que aquí estamos iterando sobre los valores de la lista y aquí estamos iterando sobre los índices de la lista. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ese len qué hace, profe? Len, ¿qué pasó, mi Cristian Vallas? ¿Por qué llega tarde? No, no es cierto. Len me da el tamaño de las listas o de los arreglos o de las matrices. Ah, ya, solo estás determinando hasta qué número quieres llegar en el range, ¿no? Ajá. Ok. Vamos a hacer entonces un programita de force para que vean cómo funciona el range. La forma más fácil de utilizar range es como lo acabo de hacer. Range n genera una lista de números enteros desde 0 hasta n-1 de 1 en 1. Desde 0 hasta número. Bueno, vamos a ponerlo completo. Desde 0 hasta n-1 de 1 en 1. Entonces, for i in range, vamos a hacer que n sea 5, ¿no? For i in range n, print i. Entonces esto sería range. Entonces me genera una lista desde 0 hasta n-1. N vale 5, entonces desde 0 hasta 4, ¿no? De 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Queda claro? Y puedes poner dentro del paréntesis en vez de n más 1 y te llegaría hasta el 5. Sí. Luego, hay una segunda manera de invocar range, que no es con un parámetro, sino es con 2. Esto genera una lista de números enteros desde A hasta B sin tomar B de 1 en 1. Por ejemplo, vamos a darle A igual a menos 3, B igual a 2. For i in range A, B, print i. Entonces la segunda lista, la primera va a ser de 0 a 4, ¿no? La segunda es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1.
¿Ok? Eso es cuando le dan 2 parámetros a range. Hay una tercera opción para usar range. ABC. Esto me va a generar una lista de números enteros. Enteros es importante. Ya vamos a ver después por qué. Que va desde A hasta B de C en C. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer que C sea igual a 2. ¿Qué va a ser el último for? ¿Qué hace este último for? Lo había mencionado el ayudante, que es como los pasos que va a ir dando, ¿no? A es el límite inferior y B es el límite superior y va a ser como en cuántas veces se va a ir dividiendo. No sé, él lo había mencionado como cortos o algo así. Ok. Entonces, va a iniciar en -3, que es A, ¿no? Luego a A se le va a sumar C. -3 más 2, -1, ¿no? Luego -1 más 2, 1. Y luego 1 más 2 es 3. Pero 3 ya está fuera del rango que yo quise, ¿no? Yo quería que el último que pusiera fuera 2. ¿Ok? Sí, bueno. Muy bien. Entonces resulta que range me genera listas de números enteros de una manera fácil y rápida. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, pues con eso terminaría la clase del día de hoy. Con esto terminaríamos como la introducción a listas. El día jueves empezaríamos con ejercicios sobre listas y probablemente veríamos cómo escribir y leer archivos el día jueves. ¿Ok? El Bueno. jueves también entonces va a ser contigo, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya nada más me faltaría ver cómo va la encuesta. ¿Ya todos contestaron la encuesta? Sí. Sigue ganando el viernes. Yo la chequeé hace un par de días. Sí, ¿no? No sé, pero voten por el sábado. Ya de ahorita ya para que nos pongamos de acuerdo Sábado, de una vez que sea la mayoría. A ver. Entonces, si es en Google Forms. Alguien preguntó que cuál es la encuesta, pero yo le contesto que es la encuesta para ver qué día de la semana va a ser la tercera clase. Muy bien. Pues, iba ganando el lunes. Qué divertido. Voten por el sábado. Bueno, tienen hasta si gana el lunes, pues ya no hubo clases este lunes, ¿no? El jueves decidimos, ¿no? Lo que vaya ganando el jueves, que ya faltan poquitas respuestas, faltan 10. El sábado, pues sí, igual y el sábado se puede dar la vuelta. El jueves decidimos qué día damos la clase, ¿no? Entonces Brandon daría como ayudantía con ejercicios un día y yo daría las clases los otros 2 días. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí la dejamos, jóvenes. Que tengan bonita tarde. Y el jueves ya dejamos la primera tarea. ¿Sale? Sí, gracias igualmente. Yo subo el video ahorita que se termine de grabar. Sí, muchas gracias. Adiós. Cuídense.